Bueno, ¿qué tal? Nuevamente, la idea de hoy es conversar en un rato el periodo 1955-1969. En realidad es un periodo bastante rico, algo que nosotros que llamamos que en un periodo normal de cursada nos lleva varias clases. Vamos a tratar de sintetizar los principales hechos, los principales problemas en estos 45, esta hora de clase. Yo lo que les propongo es que me expongo y después ustedes me hacen todas las consultas que quieran, incluso, bueno, terminamos de grabar lo que sería para que no sea tedioso a aquellos que no lo pudieron ver y pueden seguir haciéndome preguntas desde ya. Insisto, abrimos todos los canales de participación para que sea la cursada lo mejor posible. Es nuestra intención como equipo de cátedra. El periodo que se abre en 1955 es muy rico por toda una serie de fenómenos que empiezan a desarrollarse en ese año y que finalmente van a demorar décadas en resolverse. Se van a abrir toda una serie de contradicciones, problemas en la sociedad argentina muy fuerte. El golpe de Estado que derroca a Perón en 1955 es un golpe que abre una caja de Pandora de toda una serie de contradicciones. Contradicciones al interior del bloque dominante, contradicciones al interior de la burguesía sobre qué modelo de acumulación de capital continuar, si seguir con los lineamientos económicos expresados bajo el peronismo o iniciar otros procesos. De hecho, dentro del peronismo, en su primera y segunda presidencia, varía la modalidad y la reorganización económica. Un segundo problema que se abre después de 1955 es la propia participación del peronismo en la sociedad argentina, porque uno de los elementos que aglutina el golpe del 55 es un profundo antiperonismo, una gran coalición que va a respaldar a la Revolución Libertadora, como se va a llamar al gobierno de facto cívico-militar entre 1955 y 1958, donde la discusión sobre qué hacer con el peronismo en la sociedad argentina va a estar planteado en ese entonces. O sea, tenemos una primer contradicción al interior de la clase dominante sobre qué orientación económica, un segundo gran problema es qué hacer con el peronismo, y un tercer elemento muy importante que se van a debatir a partir del 55 en adelante es qué hacer con la clase obrera. ¿Qué hacer con la clase obrera? ¿Por qué? Porque es el sujeto principal en debate, en discusión, porque es el protagonista destacado en la Argentina después de 1955. Si ya antes era un protagonista destacado, y si uno tendió a asociar el peronismo con la clase obrera, bueno, después del 55 más aún se va a dar esta asociación. Entonces, una cuestión que va a aparecer como un tercer elemento preocupante es cómo domesticar, cómo disciplinar a la clase obrera, implicando por sobre todo reestructurar el capitalismo a partir de un proceso de sacar algunos derechos que la clase obrera había obtenido en las décadas anteriores, quitarle esos derechos. Para eso se da también toda una serie de debates de cómo tomar en cuenta la cuestión obrera. Digo, esto es muy importante porque muchos de los problemas que se abren en el 55 no se van a cerrar en forma inmediata. Los gobiernos que van a suceder al gobierno de Leonardi, que va a ser el primero de la Revolución Libertadora, a Aramburu, que va a ser el segundo, la presidencia de Frondizi entre 1958 y 1962, el interregno de Guido entre 62 y 63, la presidencia de Ilia 63-66, la Revolución Argentina entre 1966 y 1973, con las presidencias de Onganía hasta 1970, Levingston 1970-71, Lanusse 1971-1973, y los gobiernos después del 73 de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, van a tener esta preocupación, lo mismo que la dictadura que se va a abrir el 76, y podemos decir que estos problemas recién se van a cerrar no con Alfonsín entre el 86, entre el 83 y el 89, sino recién con Menem en la década de los 90. O sea, fíjense, nos remitimos a 1955 para ver una serie de problemas que recién en algún caso se van a resolver en los 90. Digo, por eso nosotros que estudiamos un periodo tan rico de la historia argentina, del 55 al 2008, 2010, 2012, encontramos que los problemas que se abren en el 55 no se resuelven fácilmente. ¿Y qué problema tenemos? Uno de los problemas es en torno a qué modelo económico
empieza a darse después del 55. Si se continúa con el modelo industrializador impulsado por Perón, de sustitución de importaciones, que en realidad viene de antes del gobierno de Perón, si se mejora ese modelo, o sea, se cambia a una fase más intensiva en torno a esa sustitución de importaciones, que empieza a plantearse ya en la segunda presidencia de Perón, en el segundo plan quinquenal, si se regresa al modelo primario exportador, o sea, a un modelo fundamentalmente impulsado por los sectores de la burguesía agrario y ganadera exportadora, o como empieza a vislumbrarse bajo el gobierno de Frondizi, nos vamos a un modelo de mayor integración al mercado mundial, con una importante componente del capital transnacional, que a partir de 1976 va a tener un fuerte componente financiero. Entonces, muchos de estos debates sobre el ciclo económico lo van a incluso a discutir con Pablo, lo van a ver con Pablo en la clase que viene, en las dos clases que va a dar Pablo, sobre esa inserción económica, de esa reestructuración capitalista que la Argentina empieza a discutirse. En la práctica, todos los gobiernos del periodo que mencionamos antes, hasta la década del 90, van a discutir distintos modelos. Recién, para 1976, con el proyecto que va a tener la última dictadura cívico-militar, la dictadura del proceso de reorganización nacional, vamos a encontrar que se produce un destrabe de esa situación de enfrentamiento entre las distintas facciones burguesas, ¿sí? Y se va a impulsar claramente un modelo de internacionalización de la economía, donde juega un papel central nuevamente la primarización de la misma, etcétera, que es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. O sea, el modelo que inaugura en cierta forma Martínez de Oz, ¿sí? En forma consecuente, se va a consolidar en los últimos años del gobierno de Alfonsín y finalmente podemos decir, termina siendo hegemónico bajo la presidencia de Menem en las reformas de los 90. Digo, eso por un lado. El segundo gran problema, como dijimos, es qué hacer con el peronismo. Bueno, el qué hacer con el peronismo que implicó que por lo menos durante 17 años el peronismo estuvo proscripto. O sea, no solamente Perón, sino también el peronismo, aunque en determinadas circunstancias hubo pequeños resquicios de libertad para que el peronismo participe en algunas instancias electorales, a nivel de gobiernos provinciales o a nivel de la instancia de las cámaras parlamentarias, o a nivel de ámbitos municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá el gran problema lo podemos dividir en dos. Por un lado, la proscripción de Perón, que se va a mantener durante 17 años hasta su regreso en noviembre de 1972 y la posibilidad de que el peronismo se presente en elecciones en el 73, primero en cierta forma limitada, por eso el candidato va a ser Héctor J. Cámpora, y luego definitivamente Perón se va a poder volver a presentar en las elecciones del 23 de septiembre de 1973 y acceder a la última magistratura que tiene en vida, que es el 12 de octubre del 73 hasta su fallecimiento el 1 de julio del 74. Esa situación de permitir que el peronismo participe va a llevar a 17 años de debate de qué hacer con el peronismo. Pero fíjense en una cosa, no se termina de resolver, porque eso implica también una transformación en sí misma del peronismo. Un peronismo que claramente tiene forma de movimiento hasta la de convertirse, renovarse como partido político que participa en instancias de elecciones y que vive incluso un proceso de renovación que se va a dar en los 80. O sea, si bien por un lado el peronismo sufre un ostracismo hasta el año 73, el peronismo después de la muerte de Perón, dejando a un costado el interregnio de Isabel entre el 74 y el 76 y la dictadura militar, luego de la derrota electoral de 1983 va a continuar viviendo un proceso de transformación y amoldamiento frente a lo que va a ser el peronismo de hoy. O sea, el peronismo de Menem, de Cafiero, el peronismo de la Sota, el peronismo de Manzano, el peronismo renovador de Grosso, ¿sí? Ese peronismo va a resurgir luego de la segunda mitad de la década de los 80, con lo que se va a conocer como la transformación del peronismo, cuya principal consecuencia va a ser que en el año 86, Cafiero, Antonio Cafiero, ¿sí? El abuelo del actual ministro, jefe de gabinete, se convierta en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, para tratar de comprender un fenómeno que, si bien tiene un gran momento de 17 años de proscripción,
posteriormente va a seguir dando formas y cambios en su seno. Y el tercer elemento, dijimos, la clase obrera, va a ser también una gran preocupación que van a tener todos los gobiernos. O sea, cómo recortar ese poder que tenían las organizaciones obreras. En particular, cómo disciplinar los conflictos en el ámbito del trabajo. Estamos hablando de la segunda clase obrera más organizada del continente. Luego de la de Cuba, que existe un alto nivel de sindicalización después del 59, la segunda clase obrera más organizada del continente, ¿sí? En cantidad de afiliados, forma de organización, y que además su organización llega al nivel del corazón del núcleo fabril en torno a las comisiones internas de trabajo, los cuerpos de delegados, son el verdadero poder de los obreros en los lugares de trabajo, en los talleres, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, los delegados, las comisiones internas, los organismos de base, algo que alguna vez Gili mencionó como la anomalía argentina frente a lo que sucede en otras instancias en América Latina. Cómo disciplinar esa clase obrera que había logrado importantes conquistas como el aguinaldo, como las jornadas de vacaciones, como toda una serie de derechos, como el poder discutir con la patronal, con las empresas, la situación en el ámbito laboral mismo, cómo se logra sacar ese poder, cómo se logra doblegar, va a ser una preocupación que va a tener la clase dominante durante todo este periodo. Va a haber distintas respuestas, o sea, distintos ataques hacia la clase obrera y distintas respuestas de defensa que van a tener los trabajadores durante todo este periodo. Así vamos a encontrar que, por un lado, como vamos a ver ahora, Leonardi va a tener una política, Aramburu otra, Frondizi otra, Onganía otra, y así sucesivamente. La dictadura, claramente, la última dictadura militar va a ser una política de represión, de aplastamiento, porque es la voluntad claramente del capital financiero de reestructurar el capitalismo y para eso va a recurrir al terror, va a recurrir a la desaparición de trabajadores. Piensen que el grueso de los desaparecidos son trabajadores, va a atacar las unidades de trabajo, pero eso no va a alcanzar. Recién en los 90, a raíz de la hiperinflación, a raíz de las reformas del Estado, tema que vamos a ver posteriormente, se va a producir el definitivo debilitamiento de la clase obrera. Un debilitamiento que incluso va a buscar a un cambio en las regulaciones laborales, que va a apuntar a mayor flexibilización laboral, precarización laboral, terciarización, terminar con el empleo estable, característica que había marcado grandes décadas, y esto va a estar dado fundamentalmente por el alto nivel de desocupación. O sea, es en los 90 que finalmente se termina de doblegar. Ahora bien, esto no quiere decir que desde el 55 no se haya intentado. ¿Qué pasó entre el 55 y los 90? Bueno, distintos procesos de resistencia. Incluso algunos de esos procesos de resistencia permitieron que la clase obrera pase a la ofensiva. Por ejemplo, a partir del 69 con el Cordobazo. En todo este periodo, entre el 55 y el 90, no solamente la clase obrera va a tener una actitud defensiva, de cuidar sus conquistas laborales, de defender sus derechos, de mantener una tasa de desocupación baja, incluso comparada al resto de los países de América Latina, la desocupación de la población económicamente activa siempre fue baja durante estas décadas, hasta que incluso se llegó a cuestionar el poder de la burguesía por momentos, se llegó a cuestionar el poder de quién manejaba el país. Bueno, pequeños momentos, entre otros, el periodo post-69, el periodo que se abre entre el 69 y el 75. Digo, de ahí es que también midamos cuáles son los objetivos de la última dictadura militar. El objetivo de la dictadura militar era disciplinar y terminar con el estado asambleario que existía en las fábricas. Martínez de Oz, en su primer discurso que da como ministro de Economía, el 2 de abril del 76, ministro de Economía de la dictadura encabezada por Videla, dice abiertamente que tenemos que terminar con el estado asambleario de los trabajadores, o sea, terminar con la indisciplina laboral. ¿Para qué? Para volver a tener el control de mando empresarial en los lugares de trabajo. Entonces, estos tres problemas, como dijimos, estas tres grandes contradicciones no se resuelven fácilmente. Ahora bien, ¿qué tenemos en este primer periodo? En este primer periodo, entre 1955 1958, en la Revolución Libertadora, tenemos que diferenciar claramente dos gobiernos. Un primer gobierno, el de Leonardi, ¿sí? Un militar católico, nacionalista, que va a estar al frente de la primera etapa de la revolución, va a durar 70 días el gobierno de Leonardi,
entre septiembre y noviembre del año 55, su objetivo va a ser, por un lado, sacar a Perón, pero tratar de buscar un acuerdo en cierta forma con las estructuras del peronismo que permanecen. Por eso se habla del periodo de Lunardi como un peronismo sin Perón, un acuerdo de lograr un cierto espacio de convivencia con aquellas estructuras sindicales y políticas que van a pervivir luego del derrocamiento de Perón en septiembre del año 55. Perón, una vez derrocado, no se presenta defensa del golpe de Estado, al igual que en otros casos en América Latina, el gobierno acepta rápidamente el golpe de Estado y la resistencia que empieza a haber se empieza a dar por fuera de los órganos directivos del peronismo. Empiezan a hacer una resistencia obrera, que posteriormente una resistencia que va a estar en cierta forma conducida por el peronismo, que es lo que se va a denominar como resistencia peronista. Pero la primera resistencia, una resistencia de clase, una resistencia de rechazo a la dictadura, una resistencia en defensa de la fuente de trabajo, en defensa de las conquistas que se veían amenazadas, que se podían perder, se empieza a dar bajo el gobierno de Lonardi. El gobierno de Lonardi se va a encontrar con una situación de que, por un lado, logra establecer un cierto canal de diálogo con los peronistas, con el partido peronista político que queda, con delegados sindicales, con representantes sindicales, pero su salida conciliatoria de ni vencedores ni vencidos, como la que había planteado en su momento el general Urquiza en el siglo XIX, no daba resultado. ¿Por qué? Porque, por un lado, la clase obrera en su conjunto no aceptaba la imposición de un régimen militar, sino que rechazaba esa situación y de hecho la iba a confrontar, confrontando, desobedeciendo incluso a las medidas de los dirigentes sindicales. Hay un hecho muy simbólico que es el 17 de octubre del 55. Ustedes sabrán que el 17 de octubre es una fecha icónica para el peronismo. Era un día en donde abiertamente se celebraba el aniversario ocurrido del año 45 de la movilización que le permite a Perón liberarse del encarcelamiento que lo había sometido sus propios compañeros de armas. Esta situación todos los años, ese día era un día no laborable. Bueno, el 17 de octubre del 55 va a ser de facto, de hecho, un día no laborable que van a salir desde las bases, desde el propio movimiento obrero, diciendo, bueno, este día no vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque al igual que planteamos 10 años atrás, queremos nuevamente a Perón que vuelva a estar cargo del gobierno. Esta situación va a estar hecha por fuera de la voluntad de los dirigentes que habían entablado conversaciones, mantenían un fluido diálogo, ¿sí? La CGT por ese entonces con el gobierno de Leonardi, y no había llamado a realizar ninguna protesta para ese día. Lo mismo vamos a encontrar otros acontecimientos. O sea, por un lado encontramos que la política cuerdista de Leonardi no tenía el respaldo por parte del movimiento obrero a nivel de las bases, sí tenía acuerdo por parte de vastos sectores de su dirigencia. Pero por otro lado, y no es un tema menor, los propios socios, compañeros de Leonardi, los propios compañeros que habían dado la junta, el golpe de Estado del 55, tampoco acompañaban a Leonardi en su proyecto dialoguista, en su proyecto de peronismo sin Perón. Tenían una postura más dura, más radical, más abiertamente opositora frente al peronismo, no solamente frente a Perón, sino frente al conjunto de los peronistas. En este sentido, esta va a ser el ala encabezada por el vicepresidente Isaac Rojas, hombre de la Marina, y por el que le va a deponer, otro hombre del ejército que va a deponer en un golpe palaciego que le va a pedir a Lonardi que deje y cese el mandato el 13 de noviembre del año 55, y se produce la llegada de este hombre fuerte del ejército que va a ser el general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu, junto con Rojas, van a conformar un tándem, tanto presidente como vicepresidente, claramente con un objetivo distinto al de Leonardi, que va a ser el de tratar de desperonizar al país. No solamente a Perón, sino también de erradicar el conjunto del peronismo de la sociedad argentina. ¿Esto cómo se va a expresar? Uno de los primeros hechos es que es 48 horas, 72 horas más tarde de producido este golpe de Estado palaciego, Lonardi, una vez desplazado, Aramburu en el poder, decide, por ejemplo, intervenir la CGT. Se va a designar a un capitán de navío, el capitán de navío Alberto Patrón Laplacet, que se haga cargo de la CGT. Se va a intervenir los principales gremios, se va a empezar a encarcelar a dirigentes sindicales, a dirigentes delegados de base,
se van a intervenir las finanzas, se va a suprimir el periódico que tenía la CGT. Meses más tarde, para febrero o marzo del año 56, se va a sancionar un decreto, el decreto 4161, por el cual se va a prohibir el peronismo, que se lo mencione, que se lo nombre, prohibir los símbolos del peronismo, prohibir la canción La Marcha Peronista, Evita Capitana, etc. Va a haber un proceso claramente de desperonización. Es evidente que el proyecto Aramburu es totalmente divergente al proyecto de Lonardi. Y a la vez va a estar acompañado con una política económica distinta, que va a haber una política de volver a un sistema primario exportador. Si Lonardi había mantenido en cierta forma los parámetros económicos del segundo peronismo, el proyecto de Aramburu es reforzar el modelo primario exportador, una especie de vuelta atrás. En función de eso va a empezar a plantear la idea de generar subsidios para el agro, de una política de privatizaciones de empresas que tenía el Estado, empieza a plantearse el esquema del plan Prevish, que se había empezado a discutir durante esos años, de tratar de incorporar a la Argentina nuevamente como un país proveedor de bienes primarios. Paralelo a eso, claramente la ofensiva no va a ser solamente contra el peronismo, sino empezar a disciplinar a la clase obrera. ¿Cómo? Empezando a plantear que los contratos laborales, los convenios colectivos de trabajo, los acuerdos que se establezcan de futuras pautas salariales estén ligados a aumentos de productividad. O sea, que no se concedan aumentos salariales, como se venían concediendo aumentos salariales por convenio, por acuerdo a la producción, sino buscando apuntalar a aumentos de la productividad. Para eso, otra de las cuestiones que se va a plantear, además del encarcelamiento de delegados sindicales, es la idea de suprimir las actividades sindicales de comisiones internas, cuerpos de delegados, tratando de que se regule. Ahora bien, el proyecto de Aramburu va a fracasar. Va a fracasar en gran parte por lo que se denominó como resistencia peronista. Y acá hago una distinción. A mí no me conforma el concepto de resistencia peronista. Muchos autores lo utilizan, ustedes lo van a leer y demás. ¿Por qué? Porque el concepto de resistencia peronista encierra un engaño. También es el concepto más claro, más conocido del periodo y demás, como forma de resistencia hacia la Revolución Libertadora. Pero tiene límites ese concepto. Límites conceptuales. ¿Por qué? Primero, no todo el peronismo resistió. Si bien resistió gran parte del peronismo, no todo el peronismo resistió. Y decir resistencia peronista implica que negar que hubo otros sectores resistentes por fuera del peronismo que resistieron y que en cierta forma doblegaron el modelo económico y el plan político que tenía Aramburu para el movimiento obrero. ¿En qué sentido? Si algo doblegó el plan económico de Aramburu fue la acción obrera, entonces yo me inclinaría a hablar de una resistencia obrera más que de una resistencia peronista. Al hablar de resistencia obrera, apunto a una cuestión, a la cuestión de clase, apunto a la cuestión de tratar de interprender que el objetivo que tenía el gobierno de Aramburu era una cuestión de revanchismo de clase, expresado en la persecución al peronismo, sin duda, pero también doblegando a todos aquellos trabajadores que no se sometían a los dictados del capital y que no se acomodaban a la nueva reestructuración capitalista. En este sentido, la reestructuración de clase, la reestructuración que se buscaba, encontró un gran tope, que fue la defensa de las comisiones internas, de los cuerpos delegados, a través de un sinnúmero de acciones que se van a dar entre el 56 y el 58. Acciones obreras que van a quebrar en la práctica eso. Ese es un primer elemento. Por otro lado, la resistencia peronista alude a otros fenómenos, que son la participación de los comandos políticos peronistas en acciones de sabotaje, las órdenes que empieza a dictar Perón a comienzo del año 56 para enfrentar a la dictadura. Si bien todo eso actúa y contribuye al desgaste de la Revolución Libertadora, el hecho más importante, a mi entender, que contribuye a que la Libertadora se vea obligada a convocar las elecciones, es que desde la propia clase obrera surge una organización gremial distinta frente a una CGT intervenida que empieza a aglutinar a los sectores que empezaban a recuperar los gremios. Esto va a ser primero con el movimiento intersindical y luego, de agosto del año 57, con las 62 organizaciones. Las 62 organizaciones va a ser el ente gremial que va a agrupar
tanto a sindicatos en un comienzo peronista, pero también sindicatos con conducciones comunistas. Digo, cuando habla Perdón, uno de 62 una organizaciones, pregunta. uno siempre queda el lema de 62 organizaciones peronistas. En su comienzo no fueron todas peronistas, eran conducciones, algunas de ellas, 19 gremios al menos, que tenían una conducción peronista. Y en este sentido, incluso distinto a las políticas que había tenido el Partido Comunista post-55, a nivel gremial me estoy refiriendo. En este sentido, el accionar de las 62 organizaciones frente a una CGT intervenida lleva a que enfrente en la práctica cotidiana, a través de distintas medidas de fuerza, una política de enfrentarse al gobierno de Aramburu y que el gobierno de Aramburu, en cierta forma, quede atrapado en su política económica y no pueda salir y se ve obligado, en cierta forma, a dar una apertura electoral restringida, como van a ser las aperturas electorales que se van a dar hasta el año 73, donde el principal partido político, el peronismo, al menos el que tenía la mayor caudal de votos, como se expresaron en las distintas elecciones, no podía participar. Ahora bien, en el año 57, 58 también se da un fenómeno interesante, que el accionar de la Revolución Libertadora, el endurecimiento con Aramburu, también produce un resquebrajamiento en el resto de las fuerzas políticas, incluso en las fuerzas políticas burguesas, produce un resquebrajamiento. El principal resquebrajamiento se va a dar a fines del 56 dentro de la UCR, la Unión Cívica Radical. Si bien la Unión Cívica Radical en su conjunto apoyó el golpe de Estado y se había convertido en su principal bloque opositor al gobierno de Perón, para fines del 56 se divide en dos grandes alas. Un ala liderada por Ricardo Balbín, un dirigente histórico de La Plata, que va a conformar la Unión Cívica Radical del Pueblo, de ahí va a venir, por ejemplo, Arturo Illia, otro hombre que también expresa a un radicalismo del interior del país, la línea Córdoba, una línea Córdoba que se remonta a la época de Sabatini. De ahí también va a venir incluso Fernando de la Rúa, posteriormente, o sea, lo que se llama la Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector que podríamos decir más identificado con el lineamiento de la Revolución Libertadora. De hecho, muchos civiles de la Unión Cívica Radical del Pueblo van a colaborar activamente con el gobierno de la Revolución Libertadora. Y por otro lado, va a surgir otro fraccionamiento, un poco más minoritario, que va a retomar una práctica más o una ideología más irigoyenista, encabezada por Arturo Frondizi, Oscar Allende, entre otros, que va a plantear lo que se va a denominar como la UCR intransigente. Este requebrajamiento, que vuelvo a insistir, no solamente se da en la UCR, también se da en el Partido Conservador, se produce requebrajamiento en el Partido Demócrata, Cristiano, etcétera, en diversas fuerzas políticas burguesas, e incluso en el Partido Socialista se van a producir resquebrajamientos por la actitud de la Revolución Libertadora frente al peronismo, bajo el gobierno de Aramburu, va a llevar a que eh, el radicalismo, si bien dividido, empiece a tratar de buscar alianzas en función de la apertura electoral del 58. En función de eso, el sector intransigente, liderado por Frondizi, va a empalmar con toda una serie de intelectuales que tenían una revista llamada ¿Qué pasó en 7 días?, liderada por un hombre de la economía, de un industrial, un hombre de negocios que tenía comercios, etcétera, con un pasado en el Partido Comunista, etcétera, llamado Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio, el apellido le suena, bueno, es el abuelo del anterior ministro del gobierno de Macri, ¿sí? Digo para que lo puedan asociar con algún nombre cercano, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de los abuelos de muchos de personas que están en estos gobiernos de los últimos años. Frigerio, al igual que Frondizi, van a empezar a coordinar en una serie de elementos en común dentro de lo que se denominó la ola de un cambio de paradigma en el mundo económico de los años 50, en realidad un poquito antes, después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la ola denominada del desarrollismo. La ola por la cual aparece toda una serie de teorías por el cual los países subdesarrollados, como se denominaban en ese entonces, países primarios exportadores, a raíz de la fuerte intervención del Estado en la economía, podían, buscando acuerdos con sectores inversores extranjeros, sectores inversores privados nacionales, etcétera, impulsar la economía a un nuevo grado de desarrollo. Lo que un asesor del gobierno de Kennedy en la Casa Blanca denominó la teoría del take-off, la teoría del despegue, ¿sí? Del take-off, ¿sí? Lo que lo planteó W. W. Rostow, un teórico de la Casa Blanca. Muchos países empezaron a adoptar este criterio,
de impulsar las economías a partir del Estado. Esto es un poco la base de lo que se va a denominar el desarrollismo en la historia argentina. Un desarrollismo que, vuelvo a insistir, es un paradigma de pensamiento que va a marcar la década del 50 y el 60 en muchos países del mundo, en particular en América Latina, como salida a la situación que consideraban de subdesarrollo. Pero ligado al desarrollismo va a haber otra palabra importante, que va a ser la palabra integración, una palabra que Frigerio va a teorizar mucho con la integración, con el concepto de integración. Integración va a significar fundamentalmente aunar a las distintas clases sociales con el fin de tratar de superar las antinomias existentes e imponer la nación por encima de cualquier otro conflicto. O sea, sacan un diagnóstico que la Argentina está viviendo una situación de atraso, de dependencia, etcétera, y que hay que dejar a un costado las diferencias ideológicas que pueda haber entre los distintos componentes de la sociedad y hay que pensar en una entidad superior que aúne al país y lo saque adelante. La idea de una nación por fuera de los conflictos sociales. Esta idea de integración sumada a la de desarrollo van a ser los elementos conceptuales centrales de la plataforma de Frondizi para las elecciones del 23 de febrero del 58. En efecto, en febrero del 58 se va a llamar a elecciones el peronismo proscripto. En el año 57 Frondizi establece toda una serie de acuerdos con Perón, acuerdos que se dan en Caracas, en Venezuela. Perón estaba exiliado, por lo cual se logra que los votos que la UCRI por sí sola no tenía para poder acceder a la presidencia sean dadas por el voto peronista que llama a votar al candidato Frondizi. En la práctica, la UCRI se presenta en las elecciones, ¿sí?, con el apoyo de los votos del peronismo. Todo lo cual genera toda una serie de debates, digo, ¿no? Esto sin ahondar en los grandes problemas y contradicciones que genera, que no todos van a tratar de sostener esto, va a generar un fuerte debate al interior de las filas, como muchos sectores del peronismo decían vamos a votar a Frondizi cuando Frondizi había sido un enemigo claro del gobierno de Perón y ahora Perón supuestamente nos llama a votar. Por eso es que hay una gran, importante masa de votos en blanco. ¿Esto qué implica? Que en efecto Frondizi va a tener una coalición para gobernar, o al menos llamado al voto, por parte de los votos peronistas, el PC lo va a llamar a votar a Frondizi, los sectores nacionalistas de Lonardi van a llamar a votar a Frondizi, más el voto de la UCRI, más toda una serie de intelectuales cercanos al Partido Socialista que rompen con el Partido Socialista, los hermanos Viñas, por ejemplo, que votan a Frondizi, frente al candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo que pierde. Lo cierto es que Frondizi asume la primera magistratura en mayo del 58. Va a gobernar 4 años. Bajo ese periodo, Frondizi va a tratar de establecer una política de acuerdos en el marco de lo que se denominó este proyecto de integración. Uno de los primeros sectores con que llega a un acuerdo es con el movimiento obrero organizado. ¿Quién estaba organizado en ese entonces el movimiento obrero? Bueno, las 62 organizaciones. No era la única entidad organizada, había otros sectores, los que denominados 32 gremios libres o 32 gremios democráticos, que eran, incluso fueron muy cercanos a la dictadura de Aramburu, que tenían diálogo, que van a ser opositores al gobierno de Frondizi en su comienzo, que van en cierta forma, a tener una política de enfrentarse a Frondizi porque responde más a los lineamientos políticos del Partido Radical del Pueblo o del Partido Socialista. Pero uno de los primeros acuerdos con que llega Frondizi es un acuerdo como parte del pacto secreto que establece con Perón, que si bien en un momento Frondizi lo niega, después en la práctica Perón lo saca a relucir, es la de tratar de recomponer el diálogo con lo que consideraban la base de la integración, que es el acuerdo con el movimiento obrero. Y para eso buscar acuerdo con la dirigencia sindical. Entre otras cosas, se vuelve a rediscutir la ley de asociaciones profesionales, que había sido modificada bajo el gobierno de Aramburu, se dictan aumentos salariales, se termina la intervención en los gremios, no en la CGT. La CGT no va a ser nuevamente normalizada, sino que vamos a tener que esperar años más tarde para que se normalice la CGT. La CGT va a seguir estando intervenida, a pesar de que se hacía la promesa cada tanto de que se iba a normalizar, no, Frondizi no la llega a normalizar. Paradójicamente, otro gobierno cívico-militar la va a normalizar, que va a ser el gobierno de Guido, que va a ser el posterior. Lo cierto es que es el acuerdo
con las, con las 62 organizaciones en los primeros meses del gobierno de Frondizi funcionó. Por lo menos hasta octubre-noviembre. Frondizi asume el 1 de mayo del 58, hasta octubre-noviembre del 58 funcionó el acuerdo entre Frondizi y la dirigencia sindical de las 62 organizaciones. En el medio, Frondizi intenta hacer acuerdos con distintos sectores militares, acuerdos con la Iglesia Católica, logra un acuerdo muy importante con la Iglesia Católica, a costa de enfrentarse con parte de su electorado, con ese electorado de izquierda, de clase media, pequeños burgueses que en su momento lo habían apoyado a Frondizi por su pasado laico, por su pasado defensor de los derechos humanos, como había demostrado en su juventud, incluso a enfrentarse con sus hermanos, con Silvio Frondizi, luego, luego asesinado por la AAA, o con Riccieri Frondizi, que luego va a ser rector de la Universidad Nacional de Tucumán, que va a ser en el debate los acuerdos que establece con la Iglesia Católica cuando permite lo que se conoció como el debate de laica o libre, a partir de septiembre del año 58, permite que las universidades privadas concedan títulos oficiales. Esto es algo que viene impulsando la Iglesia Católica, la mayor presencia de la Iglesia Católica en los estudios universitarios. Frondizi habilita esto, lo permite porque en el marco de lo que se va a denominar la política de integración. Pero no solamente eso, sino que también Frondizi, dentro de su modelo de desarrollo, encuentra que no hay sectores interesados a nivel de capitales nacionales de invertir en lo que se conocía la plataforma de desarrollo, fundamentalmente una plataforma energética, centralmente en el petróleo y en el carbón. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, recurrimos a capitales externos. Ahora, la concesión de incluir a capitales externos, ¿qué implicó? Empezar a destruir uno de los elementos conceptuales básicos de la alianza, simbólicos, entre el electorado peronista o la dirigencia sindical, en este caso expresada, o sectores del peronismo que lo habían avalado, y la concepción ideológica, que es la de privatizar a algo que se consideraba que era un baluarte de la nación, como era que las empresas petroleras tenían que ser del Estado argentino. Esto generó todo un debate, sin duda. Ese debate llevó a que se produzcan los primeros resquemores entre el movimiento obrero, dijimos, la dirigencia sindical peronista de las 62 organizaciones y el gobierno de Frondizi, debates que se van a acelerar a diciembre del año 58, hasta que finalmente estos debates van a mostrar un punto de quiebre y entramos en una segunda etapa del gobierno de Frondizi a partir de diciembre del 58, cuando logra un importante acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI, como los típicos acuerdos que vamos a ver posteriormente, implicó, entre otras cosas, tratar de avanzar sobre un ajuste en las empresas del Estado, avanzar en los procesos de privatización, sobre el ferrocarril, sobre los frigoríficos, sobre los puertos, pero a la vez un proceso de disciplinamiento sobre la clase. Esto marcó una ruptura que va a ser enero del 59. El hecho simbólico que va a marcar la ruptura, el quiebre entre dirigencia sindical y el gobierno de Frondizi va a ser el conflicto de Lisandro Latorre y la posterior huelga general. El conflicto de Lisandro Latorre va a ser un parteagua en esta relación. Los próximos 2 años del gobierno de Frondizi, Frondizi va a tener una política de mano dura, va a acercarse al sector más liberal de la economía, va a acercarse fundamentalmente a Álvaro Elsogaray, el hombre que venía pregonando desde hacía varios años una política de fuerte ofensiva sobre la clase trabajadora. Álvaro Elsogaray va a estar a cargo del Ministerio de Economía, va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo, va a suprimir la cartera laboral. ¿Sí? Algo que vimos posteriormente después con el gobierno de Macri, que se suprime la cartera laboral, bueno, va a estar concentrada dentro de la economía, de la cartera económica, ¿sí? Esta idea de que economía que también se tiene que hacer cargo de la cuestión laboral. Se va a dar también una política de fuerte represión sobre la clase durante 2 años. A pesar de ello va a haber una importante resistencia, menor que la que se había dado, pero en defensa de conquistas laborales. No se va a poder cambiar todo lo que se pensaba cambiar, y acá también toda una discusión en torno a hasta dónde avanza la ofensiva de esos años. No logra avanzar todo eso porque para el año 1961 nuevamente el movimiento obrero empieza a recomponerse. En este proceso también va a jugar un rol importante la represión. Se va a empezar a aplicar el plan Conintes, un plan de conmoción interna del Estado para tratar de controlar esta abrupta participación del movimiento obrero a través de mecanismos de represión, ¿sí? Y de encarcelamiento. ¿Esto qué va a conducir? Va a conducir
abiertamente a una situación de quiebre, de confianza, de aislamiento del gobierno Frondizi, aumento de la persecución a los dirigentes peronistas van a enfrentarse, o sea, esa política de integración en estos años va a fracasar, aunque va a haber un ala del sector de las 62 organizaciones que va a tener una política de diálogo, de integración, aunque va a haber otra ala también de delineadura, de confrontación, no va a ser lo que Frondizi en su momento había pensado para los primeros meses de gobierno. El gobierno de Frondizi nuevamente pega otro giro a partir del año 61, a raíz de un importante conflicto obrero, ¿sí? Que va a ser el conflicto ferroviario, y el proceso que va a derivar en la apertura electoral del año 62. Una apertura electoral que en cierta forma va a socavar las bases del gobierno de Frondizi, porque esa apertura electoral, la búsqueda de una mayor integración, como había sido en los primeros meses de su gobierno, va a llevar a que el peronismo, bajo no la fórmula del peronismo, sino bajo fórmulas artificiosas, bajo fórmulas que se va a conocer con el término de neoperonista, con nombres que se van a crear para no decir que son gobiernos peronistas o propuestas peronistas, van a poder participar en elecciones. El hecho clave va a ser que el peronismo va a gobernar, o va a ganar, mejor dicho, la elección del 18 de marzo del 62 en la provincia de Buenos Aires. Como alguna vez dijo el presidente Dualde, la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas electorales, y eso lo vimos claramente en la última elección. En 1962 el peronismo gana en las elecciones, si bien estaba proscripto, al otro día se decide la intervención de la provincia y 10 días más tarde se produce el golpe de Estado que termina derrocando a Frondizi. Es muy rico el periodo de Frondizi, no lo puedo explicar en tan pocos minutos. Lo que sí quiero marcar es que Frondizi no logra cerrar acuerdos, si bien logra cerrar acuerdos con la Iglesia Católica o con una parte de la dirigencia sindical o con los sectores empresarios vinculados a al capital extranjero, ¿sí? El intento de apertura que se hace a partir del año 61 no logra satisfacer fundamentalmente a sectores de las Fuerzas Armadas y sectores de la clase dominante que estaban en desacuerdo abiertamente con la participación del peronismo en la arena política. Digo, por eso decimos, hay tres momentos básicamente del gobierno de Frondizi. Un primer momento, desde que asume, 1 de mayo del 58 hasta diciembre del 58, de integración. Un segundo periodo, enero del 59 hasta fines del 61, de cierre, de aislamiento, de quiebre de diálogo con los sectores peronistas, y que incluso refleja un Frondizi más duro, más avasallante, más ligado a los sectores liberales, más ligados a los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas. Y esto es importante marcar, las Fuerzas Armadas están muy divididas, muy enfrentadas con respecto a qué hacer frente al proyecto Frondizi. En realidad las Fuerzas Armadas vienen estando divididas desde el año 55, o antes incluso, si podemos mencionar. El año 55 no todas las Fuerzas Armadas acompañan al proyecto de la Revolución Libertadora. De hecho, hay sectores de las Fuerzas Armadas, que son el sector nacionalista, que más ligado al peronismo, que se van a levantar en armas, digo, por el alzamiento del general Valle, Coborno, Tanco, etcétera. Sí, que me lo pasé de alto, pero bueno, que ahora lo retomo en el periodo de la Revolución Libertadora. Va a haber sectores que van a estar fundamentalmente molestos por la política de Frondizi de permitir cierta apertura electoral al peronismo, lo que podríamos llamar el sector más ligado al ala de Aramburu, o claramente va a haber sectores que son más partidarios del diálogo. Y hay otro problema no menor, que el gobierno de Frondizi se va a dar en pleno contexto de la Guerra Fría. Entonces, las Fuerzas Armadas, claramente cada vez más imbuida en lo que después va a ser la doctrina de seguridad nacional, claramente también está en debate con qué papel van a desempeñar las Fuerzas Armadas y hasta dónde el gobierno de Frondizi, por determinados hechos que se van a dar bajo su presidencia, no está permitiendo que también aparezca el comunismo como una instancia peligrosa en Argentina. Recordemos que en el año 59 se había producido la Revolución Cubana y el gobierno de Frondizi experimenta bajo esos años, es coetáneo a un proceso de radicalización de la Revolución Cubana a partir de la segunda declaración de La Habana, etcétera, que es contemporáneo al gobierno de Frondizi. O sea, en los debates internacionales que se van a producir en el conjunto de América Latina a raíz del proceso de radicalización de las Fuerzas Armadas, también va a impactar en la postura de los oficiales, va a impactar en los sectores de la clase dominante y van a impactar en cuanto a qué
políticas económicas o políticas que va a tener Frondizi frente al peronismo. Y qué análisis pueden observar en torno a eso. Entonces, el gobierno de Frondizi va a estar cruzado por toda una serie de problemas. Su política de integración no resultó. Lo que sí, en parte, empezó a resultar fue que bajo el gobierno de Frondizi llega una gran entrada de capitales extranjeros e inicia lo que podríamos llamar una segunda etapa de industrialización de sustitución de importaciones. Claramente hay un proceso de erradicación del parque automotor. Si ustedes se ponen a pensar, las principales automotrices que conocemos en ese entonces, la Ford, la Fiat, la General Motors, Peugeot, Citroën, etcétera, se van a establecer en el país. Van a haber cerca de 25 marcas de autos que se van a establecer en ese entonces. Se va a establecer un gran parque industrial, se va a establecer un proceso de integración que uno lo puede observar todavía hoy cuando toma la Panamericana, la creación de la Panamericana, el acceso norte a Tigre, el acceso, la posibilidad de el centro industrial en Córdoba, el centro industrial en el norte de la ciudad de Rosario, son parte de lo que podemos denominar producto de esa época del desarrollismo de inversiones extranjeras. Ahora bien, estas inversiones extranjeras, que se va a dar al calor de los años 60, que van a continuar, va a implicar, entre otras cosas, intentar doblegar a la clase obrera, y eso no se logró. A pesar de 2 años bastante sombríos, como dije antes, entre el 59 y el 61, no se logra. La clase trabajadora, a partir del año 61, la clase obrera industrial, empieza a recuperarse. Empieza a recuperarse a partir de un hecho muy importante, que va a ser la defensa de la fuente de trabajo y las ocupaciones fabriles. Un nuevo método de lucha. Un nuevo método de lucha que empezaba a cuestionar varias cuestiones, varios ítems, entre otros el tema del manejo del proceso productivo. Como dije antes, en el año 62 se establece el golpe, va a haber un interregno que va a ser el gobierno cívico-militar de Guido. Guido era un hombre que venía de la UCRI, Frondizi gran parte de su gobierno no tiene vicepresidente, el vicepresidente cuando es electo a los pocos meses renuncia, Alejandro Gómez, Frondizi prácticamente de los 4 años, 3 años va a gobernar él solo, y el golpe de Estado del año 62, del 29 de marzo, va a llevar a que los militares no asuman directamente el golpe, y esto tiene que ver con las explicaciones más que nada a nivel interno, al debate quién lo podía reemplazar al interior de la Fuerza Armada, pero también con una cuestión externa, que era conseguir el aval de los Estados Unidos. Estados Unidos para ese entonces no ve con buenos ojos el golpe de Estado sobre Frondizi. Frondizi era un amigo de la Casa Blanca, era un amigo del presidente que se sentaba en Washington, que era John F. Kennedy, ¿sí? Y no vio con muy buenos ojos, entonces los militares discutieron durante varios días si era necesario o no hacer el golpe, si había que poner un militar o no. Entonces decidieron aplicar la ley de acefalía. No habiendo presidente, no habiendo vicepresidente, en la línea de sucesión queda el presidente del Senado, y el presidente del Senado era José María Guido. Guido se va a hacer cargo, pero en la práctica va a ser un títere de las distintas facciones que se va a debatir las Fuerzas Armadas y los distintos proyectos dentro de la burguesía. Esto se va a expresar en que entre el 62 y el 63 va a haber 3 alzamientos militares, ¿sí? Lo que se va a conocer en la historia como los alzamientos y los enfrentamientos entre azules y colorados. Azules legalistas, colorados golpistas o gorilas. Esta sucesión de enfrentamientos, donde los azules van a vencer en las 3 ocasiones, va a llevar a que en este enfrentamiento entre las distintas alas que se va a dividir el ejército, que va a generarse fundamentalmente este enfrentamiento, en última instancia lo que se disputaba no era solamente un liderazgo al frente de las Fuerzas Armadas, donde finalmente se va a imponer el teniente general Juan Carlos Onganía como líder de la facción azul, sino lo que se está discutiendo es el proyecto de país. ¿Qué hacer con el peronismo? ¿Qué modelo de economía seguir? ¿Qué modelo político establecer? ¿Qué relación hay que mantener con los Estados Unidos? ¿Por qué? Detrás de los azules, al igual que de los colorados, había proyectos políticos. Los azules eran partidarios de un peronismo sin Perón, por ejemplo. Eran partidarios de buscar acuerdo con la dirigencia sindical. Para ellos era importante que la dirigencia sindical siga estando en manos del peronismo. Era importante porque la dirigencia sindical en manos peronistas implicaba, por sobre todo, una valla contra las ideas de izquierda dentro de la clase obrera. El peronismo no era un movimiento de izquierda, era un movimiento que planteaba la conciliación entre capital y trabajo, que en última instancia tenía un fuerte contenido anticomunista.
que buscaba la conciliación de clases, no el enfrentamiento entre las clases. Y había una dirigencia sindical dispuesta a llevar a cabo este cometido. Había una dirigencia sindical que era próxima al diálogo con los militares y que de hecho se reunió durante todos estos procesos de enfrentamiento con el líder del sector azul, con el general Onganía. En segundo lugar, el proyecto de los azules implicaba, si bien apartar a Perón, no al peronismo, como dije antes, un proyecto industrializador, continuar en cierta forma con las prácticas industrializadoras del frontisismo. No es casual que también haya intelectuales y hombres del frontisismo dentro de las filas de los azules, hombres que habían participado y que compartían el ideario desarrollista. Además, implicaba un alineamiento con los Estados Unidos en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Era un completo alineamiento de lo que se consideraba que el enemigo estaba dentro de casa. El enemigo podía ser tu vecino, tu pariente, tu primo, tu novia, tu novio, y que el enemigo era la subversión comunista, ¿sí? Que se podía disfrazar de una persona buena, pero que en última instancia quería alterar el orden. Entonces el enemigo está dentro de casa, no afuera de casa. Además, era un gobierno, o el proyecto de los azules, apuntaba a esta integración mayor con los Estados Unidos. El proyecto de los colorados era un proyecto claramente antiperonista, no solamente desechar a Perón, sino al conjunto del peronismo. Era un proyecto que tenía fuerte apoyo por parte de la Unión Cívica Radical del Pueblo, a diferencia de la Unión Cívica Radical Intransigente, que dijimos que se alinea con el otro proyecto. Es un proyecto que plantea que no tiene que haber instancia de negociación con la dirigencia sindical, hay que terminar con las dirigencias sindicales. Tenemos que volver a un modelo previo a las representaciones sindicales. No es necesario, o sea, tenemos que avanzar a un campo de tierra arrasada, de ahí que sea el sector más gorila, como se denominó en esa época, el sector más ligado a la burguesía agropecuaria exportadora. Entonces no es casual que también tengan fuertes lazos con la Unión Cívica Radical del Pueblo y con los sectores que habían participado bajo el gobierno de Aramburu. Este esquema, muy simple y muy rápido que le estoy planteando, implicó esta división al interior de las Fuerzas Armadas que expresaban distintos proyectos civiles. En la práctica, si bien los azules se impusieron y que buscaron un fuerte respaldo incluso de la dirigencia sindical, esto en la práctica también se vio que bajo el gobierno de Guido, la dirigencia sindical pudo normalizar la CGT, o sea, se había prohibido en el año 55, el 15 de noviembre del 55, se vuelve a recuperar el 31 de enero de 1963, ¿sí? Implicaba un diálogo con las Fuerzas Armadas entre dirigencia sindical de las 62 organizaciones y las Fuerzas Armadas, que facilitaba esto, pero también implicaba que el peronismo no podía tan simplemente participar en las próximas elecciones, por más que había sectores azules que planteaban. ¿Por qué? Porque nuevamente estaba la amenaza de un nuevo levantamiento. Claramente lo que se dio fue lo que se conoció en la época como la salida violeta, una especie de combinación de colores azul y colorado. ¿Cuál fue la salida violeta? Las elecciones del 7 de julio de 1963, por la cual el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo gana las elecciones, Arturo Illia, y nuevamente el peronismo no participa. En este caso, llama a votar en blanco. A diferencia de lo que había sucedido en el año 58, que había votado Frondizi, ahora el peronismo llamó a votar en blanco. Illia asume la presidencia ya de nacimiento como un partido débil, como un poder ejecutivo débil. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo claramente no respondía, o mejor dicho, el comandante en jefe del ejército, el general Onganía, no respondía al poder ejecutivo liderado por un hombre que en cierta forma estaba alineado al pensamiento de los colorados y que además tenía otro planteo sobre qué hacer con el modelo económico, qué hacer con las Fuerzas Armadas y qué hacer con el peronismo. El gobierno de Ilia nace por esa debilidad, nace con esa debilidad y nace con la debilidad de la escasa cantidad de votos que tiene, ¿sí? Cuando asume la presidencia el 12 de octubre del 63. Los 3 años del gobierno de Ilia va a estar marcado por una serie de hechos. El principal de hecho, desde el punto de vista más claro, al menos desde mi punto de vista, es la importante alza obrera que se va a vivir. Alza obrera que se va a expresar en los planes de lucha. Esto en cierta forma desmiente la caracterización de que en la década del 60 no pasa nada, de que hay una derrota. No hay ninguna derrota en la clase obrera en la década del 60, por el contrario, hay un proceso de acumulación de fuerza que va a llegar a su clímax máximo en el año 69 con el Cordobazo. Ese proceso de acumulación de fuerza se va a dar claramente bajo la presidencia de Ilia en el año 64. El gobierno va a tener
frente como contrincante a un fuerte movimiento obrero que se va a organizar en la CGT, un movimiento obrero que se empezaba a recuperar del golpe del 59-61, que había empezado y tomaba como suya una lucha que había nacido desde las bases, desde las comisiones internas, los cuerpos delegados, que eran las ocupaciones de fábrica. Y acá me quiero detener en un hecho muy importante. La ocupación de fábrica es un cuestionamiento básico al capital. ¿Por qué? Porque estás ocupando tu lugar de trabajo y le estás diciendo a la patronal que no te necesitas para producir, que los que tienen el mando en la producción son los obreros. Más cuando en algunas ocupaciones de fábrica se la pone a producir. Queda más claro para los trabajadores que lo que son innecesarios son los patrones. Esto era un cuestionamiento importantísimo al control de mando. ¿Por qué? Porque no solamente empezaron a producirse ocupaciones de fábrica frente a despidos, frente a retraso en los cobros de las quincenas, para el pedido de aumentos salariales, sino que empezaron a organizarse en forma sistemática y la CGT, en su segundo plan de lucha, va a tener 5 planes de lucha la CGT entre el año 63 y el año 65, su segundo plan de lucha va a ser la de una ocupación sistemática a través de 7 etapas entre mayo y junio del 64 de fábricas en el país. ¿Qué quiero decir? Digo, 11.000 establecimientos fabriles en nuestro país pararon. 4 millones de trabajadores ocuparon establecimientos fabriles. 4 millones de trabajadores cuestionaron el poder de mando. Esto, en cierta forma, rebalsó la expectativa que tenía la propia CGT. Incluso llevó a un fraccionamiento y a cuestionamiento de que no podían avanzar más, porque como algunos testigos protagonistas de la época decían, lo único que le faltaba a la CGT era cuestionar el poder. En ese sentido, el cuestionamiento implicaba, por un lado, el fortalecimiento del ala sindical, un ala sindical encabezada por el principal líder sindical que va a tener el movimiento obrero en los 60, que va a ser Augusto Timoteo Bandor, representante del gremio metalúrgico. Augusto Timoteo Bandor, que va a dar lugar a una expresión típica que se emplea hasta el día de hoy, que va a ser la del bandorismo, la de presionar y negociar, hacer medida de fuerza y tratar de buscar una negociación. En este sentido, el segundo plan de lucha, de ocupaciones fabriles en términos masivos, va a lograr algo importante, que es la sanción de la ley del salario mínimo vital y móvil, algo que se le saca a el gobierno luego de años y años de haber estado sancionado y nunca ejecutado, nunca puesto en la práctica. Este hecho además va a impedir que avance el proceso de desmantelamiento sindical que tenía pensado el gobierno de Ilia. Y por otro lado, la figura de Bandor, frente a un peronismo proscripto, frente a un Perón proscripto, lo va a llevar a cuestionar la figura de Perón. De ahí que para el 64-65, Bandor empiece a cuestionar el liderazgo natural de Perón. Claramente el hecho central va a ser la imposibilidad de Perón de que regrese al país. En diciembre del año 64, Perón intenta regresar al país. Claramente era una operación fallida, era cantado, era una derrota anunciada. Era evidente que los militares iban a impedir el ingreso a Perón al país en forma pública como se pensaba. ¿Sí? Ni siquiera se pensaba en forma clandestina dentro de la laxa frontera que tenemos en nuestro país, sino tomando un avión, ingresando al país, bajando en Ezeiza. Eso lo iba a impedir el gobierno militar, el gobierno civil de Ilia, impulsado por las propias internas dentro del radicalismo, pero además impulsado por las Fuerzas Armadas que tenían un poder de facto y de veto concreto de la mano de Onganía. No se iba a permitir. Y en ese contexto, el único dirigente que podía tener el peso, ¿sí?, de representación sindical y política era el propio Bandor. Claramente la dirigencia sindical, desde que se va Perón, que Perón huye y se va al exilio, a su largo exilio, la dirigencia sindical va centralmente, después de que se crean las 62 organizaciones, por eso es muy importante las 62 organizaciones, no solamente porque doblega el plan de lucha de Aramburu o se convierte en un fuerte baluarte de enfrentamiento contra Frondizi, sino porque también las 62 organizaciones van a tener un papel bifronte, como llano, va a tener dos caras, una cara sindical y una cara política. Va a ser la representación del peronismo proscripto. Claramente, Bandor va a representar esa doble cara y lo que le va a permitir cuestionarse a Perón. De hecho, en marzo del 65 va a empezar a hablarse, en febrero o marzo del 65, la posibilidad de crear un peronismo sin Perón liderado por Bandor.
Cuestión que Perón lo va a poner en alerta y de ahí que va a enviar a la Argentina como representante de él durante varios meses a su tercera esposa, a Isabel Perón, a actuar, a tratar de reagrupar a los sectores que sean más fieles, más ortodoxos, más verticalistas a la figura de Perón, enfrentándose a la figura de Bandor. Claramente, este panorama, donde Bandor logra fuerza, y la dirigencia sindical logra fuerza, va a estar dado por un movimiento obrero movilizado. A diferencia de otra interpretación que dice que el movimiento obrero no se movilizó, que estuvo prácticamente derrotado en la década del 60, no se puede explicar la fuerza de Bandor si no es con el movimiento obrero organizado. En los momentos que la dirigencia sindical tiene peso porque hay una clase obrera que se moviliza. Y el gobierno de Ilia va a estar hackeado por eso. Y el otro sector que va a estar hackeado del gobierno de Ilia va a ser por el propio ejército y por sectores incluso del propio Partido Radical y de las otras fuerzas políticas que permanentemente van a cuestionar su liderazgo, van a cuestionar su modelo económico, van a cuestionar el cambio del ciclo económico, el cierre de la política de desconocimiento de los contratos que había establecido Frondizi, el giro en su política económica, ¿sí? El acercamiento hacia Europa, frente al acercamiento a los Estados Unidos que había propiciado Frondizi, va a haber toda una serie de cuestionamientos y el impulso de generar un nuevo golpe de Estado. Un golpe de Estado generado fundamentalmente desde el sector azul que va ya claramente a controlar prácticamente al conjunto de las Fuerzas Armadas, empezando por el ejército. Ese golpe de Estado se va a expresar en junio del año 66. En junio del 66 se va a producir un nuevo derrocamiento, el derrocamiento de Ilia. Un derrocamiento que va a tener como base fundamental el de tratar de reestructurar el país. El proyecto de Onganía, con su golpe, con la Revolución Argentina, es de hacer una revolución. Y hacer una revolución que implica fundamentalmente establecer nuevas bases del país, a partir de refundar el país, de resolver los problemas estos que habíamos mencionado al comienzo de la clase desde el año 55. Claramente, terminar con el enfrentamiento entre la clase dominante y nuevamente imponer a la cabeza del proyecto en el bloque dominante a los sectores de la burguesía ligado al capital transnacional, a los sectores más concentrados. En segundo lugar, disciplinar a la clase obrera a partir de un proceso de someter a los sindicatos, buscando primero acuerdos. Si no se logran los acuerdos, disciplinándolo mediante la represión. Digo, la política de Onganía va a ser, por un lado, dialoguista con los dirigentes sindicales, pero también de persecución a aquellos dirigentes sindicales que no se someten, de privatización de importantes áreas del Estado, algo que ya había empezado a hacer la Revolución Libertadora y que continúa Frondizi, en torno al ferrocarril, el puerto, los ingenios azucareros, que van a ser los tres principales grupos de conflicto que va a afrontar el gobierno de Onganía en 1966, y finalmente establecer un nuevo tiempo político y nuevo tiempo social. Pero el primer punto que quiero aclarar es el punto económico. Ahora bien, el golpe de Estado del 66 también buscaba otra cosa, y en esto es interesante e importante que le presten atención a O'Donnell, que es la de tratar de evitar que el peronismo vuelva a ganar elecciones en la provincia de Buenos Aires. En el año 67 nuevamente iba a haber elecciones, parecía que nuevamente Ilia iba a permitir un juego electoral, porque se había permitido las elecciones a nivel de cámaras de diputados, entonces podría ser que se abra las elecciones a nivel provincial, y en el año 67 iba a haber elecciones que no se llegan a dar, y donde se pensaba que podía ganar el peronismo nuevamente en la provincia de Buenos Aires o en los principales distritos electorales del país. Entonces también el golpe buscaba terminar con la posibilidad de que el peronismo se asiente como fuerza política, al menos como estaba ahí presente. O sea, apostaban a un diálogo más que nada con dirigentes sindicales peronistas más que con dirigentes políticos. A pesar de eso, Perón apoya el golpe del 66. Perón, hay una célebre entrevista que le hacen, ni bien se produce el golpe, llama a apoyar a Onganía, poco tiempo después lo rechaza y llama a enfrentarlo, pero en los primeros meses lo apoya. Una entrevista que le da en España a Tomás Eloy Martínez, ¿sí? Uno de los principales periodistas intelectuales que tuvo la prensa argentina en esos años, que falleció hace muy poco, hace unos años atrás, donde encuentra esta especie de recepción, esta idea de que Onganía es un general católico, un general nacionalista, que tiene buen vínculo con los sindicatos y que a la larga podía habilitar nuevamente la presentación del peronismo. El proyecto de Onganía
en los primeros meses no va a ser no va a estar muy de acuerdo con su programa político de profundos cambios. Recién el programa de Onganía, recién lo vamos a conocer a fondo cuando asume su segundo ministro de Economía, que va a ser Adalbert Krieger Bacena, que asume el último día del año 66, el 31 de diciembre, y va a aplicar a partir de entonces una política de brutal realineamiento de la economía en torno a los sectores más concentrados y una fuerte ofensiva sobre el movimiento obrero. Esa ofensiva sobre el movimiento obrero se va a observar en una serie de conflictos que se dieron durante el año 66-67, conflictos que dijimos que tienen que ver con la política de ajuste en torno al puerto, a los puertos, en torno al ferrocarril, en torno a los ingenios azucareros. Esa política de ajuste va a derivar en que la CGT decide hacer un plan de lucha en los primeros meses del 67, plan de lucha que va a terminar fuertemente reprimido y fracasado, y llegado a una intervención nuevamente de la CGT y un desmantelamiento de la misma. La resistencia obrera en esos meses va a empezar a partir de las unidades fabriles, de los lugares de trabajo, mientras el gobierno de Onganía parecería que podía avanzar en este proyecto. Pero en el año 68 nuevamente el movimiento obrero empieza a recomponerse y establecer distintos niveles de instancias de participación. Centralmente el movimiento obrero se va a dividir en esos años en tres grandes grupos. Claramente un sector dialoguista que siempre mantuvo un canal de participación con la Casa Rosada, va a estar representado por el dirigente de la construcción, Rogelio Coria, y por el dirigente de Luz y Fuerza, Tacone. Por otro lado, un canal que en cierta forma va a representar el pensamiento del bandorismo, que va a ser la CGT alineada a Bandor y toda una serie de gremios, como se va a conocer al nombre de la CGT Azopardo, y por otro lado, una CGT más confrontativa, más alineada a un cuestionamiento de la dictadura, no solamente el modelo económico, que va a ser la CGT de los argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro, dirigente gráfico. Ahora bien, la composición de las centrales gremiales, bueno, después la verán en los prácticos o en otra instancia, lo discutiremos, no van a ser necesariamente homogéneas, va a haber secciones que van a estar de un lado, otras en otro agrupamiento gremial. Lo cierto es que va a implicar un reanimamiento de luchas durante el año 68 hasta que empiece a producirse los elementos que van a sumar a empalmar con la protesta estudiantil en el año 69. Elementos que van a conducir al cordobazo, tema que lo charlaremos dentro de 2 clases, la raíz del cordobazo. Esto es un poco hasta ahora la clase de hoy, un poco entre el 55 y el 69. Obviamente en el tintero quedaron muchas cosas, pero un poco para frenar acá más de una hora de clase que hemos llevado. Abrimos a preguntas, comentarios,